Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, mi Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestra vida y que la palabra que tú envías para nosotros en esta noche sea una palabra que nos haga reflexionar, que nos haga comprender tu corazón y sobre todas las cosas, Señor, que traiga a nuestra vida estabilidad. Yo te ruego, Señor, que sigas despertando dentro de tu pueblo, un pueblo que ame apasionadamente el orar. Te ruego, Señor, que tu gracia sea en medio de cada uno de nosotros y que tu unción, Señor, permita que seamos esa tierra fértil que recibe la palabra y que produce fruto. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Esta noche estamos en la parte número 4 de nuestra serie, la oración que Dios escucha. Diga conmigo, la oración que Dios escucha. Hemos estado meditando sobre muchos aspectos que deben de marcar la oración que Dios escucha. Y dentro de esas características, en sesiones pasadas hablamos de 7 cualidades o 7 características que debe de tener esa oración que Dios va a escuchar. Y de acuerdo a lo que el apóstol Juan expresa, debemos de estar conscientes de que si nuestra oración es escuchada por Dios, también esta será una oración contestada. Eso es algo que debemos de tener siempre presente porque nuestro Dios así es. Ninguna oración que llega hasta su presencia se queda sin contestar. Pero es bien importante que nosotros sepamos cuáles son las características que debe de haber en esas oraciones que Él escucha. Y mencionábamos ya en algún momento que la oración que Dios escucha debe de ser una oración que sea conforme a su voluntad, una oración basada en su palabra, una oración hecha con fe, una oración que tenga motivaciones puras, una oración que en nuestro corazón encuentre obediencia y sujeción a Él, una oración persistente y una oración en la cual nosotros podamos involucrar todo lo que somos. También mencionamos que hay diferentes impedimentos para que Dios llegue a escuchar dichas oraciones y éstas sean respondidas. Y mencionamos dentro de los impedimentos para que Dios escuche nuestras oraciones 6 cosas que generalmente vienen a ser un estorbo entre Dios y nosotros. Partimos del pecado. El pecado nos separa de Dios y nos impide poder tener una relación de intimidad que nos permita conocer de forma más íntima su corazón. El pecado nos aleja violentamente de Dios. Por eso la Escritura dice cosas como: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destitución nos habla de estar privados de un derecho a. Hemos sido quitados de nuestra posición, pero de una forma abrupta, de una forma violenta. Y es lo que hace el pecado respecto de nuestra posición con Dios. Nos separa de Él y el pecado nos aleja del Señor, de tal modo que se forma una barrera entre Dios y nosotros y nuestras oraciones no pueden ser contestadas. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. El segundo obstáculo que van a encontrar nuestras oraciones es la incredulidad. Cuando nosotros externamos una oración a Dios, no importa racionalmente qué tan bien elaborada esté, no importa cuántos textos de la Biblia podamos emplear al momento de expresarla, si en nuestro corazón hay incredulidad, el apóstol Santiago dice: pero que pidas sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar. Quien es así, no espere recibir cosa alguna de parte del Señor. Entonces debemos de evitar que en nuestra oración exista esa incredulidad.
Otro impedimento para que Dios escuche nuestras oraciones, mencionamos en la sesión pasada, es la infidelidad conyugal. Esto es injusticia al interior de nuestras relaciones matrimoniales. Es bien importante que podamos tener un concepto amplio respecto de lo que es la infidelidad conyugal, porque la infidelidad conyugal no solamente apunta al adulterio, sino que hay diferentes expresiones de infidelidad conyugal. También mencionábamos que otro impedimento para que Dios escuche nuestras oraciones es la falta de perdón. Cuando hay falta de perdón en nuestro corazón, nos descalificamos para ser considerados por Dios como candidatos a recibir el bien que Él desea darnos. No porque nuestra falta de perdón lo decepcione, sino porque nuestra falta de perdón le dice al cielo que no estamos preparados para recibir lo que está en su corazón darnos. Eso es algo muy importante porque, ¿sabe? Cuando nosotros perdonamos, expresamos en ello la naturaleza de Cristo. Amén. También les mencionaba que otro impedimento para que Dios escuche nuestras oraciones es la falta de amor. Y finalmente mencioné la vanidad, que es lo que nos está realmente motivando para orar. Ahora bien, si ninguna de estas características hay en tu vida y tú dices, bueno, no estoy en pecado, no hay incredulidad en mi oración, no he cometido infidelidad conyugal, no estoy teniendo rencores ni guerras ocultas para con nadie, en mi corazón estoy seguro que no hay falta de amor y lo estoy haciendo con una motivación correcta, ¿por qué entonces Dios no me responde? ¿Alguna vez has sentido eso? Bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, no estoy en pecado, no estoy haciendo las cosas por vanidad, no hay una motivación equivocada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es aquí donde debemos entonces profundizar un poco más. Porque, ¿sabe? Los tesoros del reino jamás se encuentran en la superficie del lector superficial. Los tesoros del reino de los cielos siempre estarán en las profundidades del corazón de Dios. Así que si algo no me checa, algo no me cuadra, y yo continúo teniendo la actitud del lector superficial, jamás descubriré por qué es que sucede lo que sucede. Yo necesito adentrarme a conocer el corazón de Dios en las profundidades de su naturaleza para entonces comprender lo que está pasando. Entonces, vayamos a lo que tengo proyectado en la pantalla y surge una pregunta. Si Dios escucha mi oración, ¿por qué no me responde? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿por qué no me responde? Y dígale usted, ve tú a saber. ¿Quién sabe por qué no te responda? Tal vez haya algo que no has visto. La realidad es que partiendo del caso ideal en el cual en nosotros no hay estorbo, debemos entender algo. Y es que muchos cristianos viven con la angustia que les provoca el aparentemente, diga conmigo, aparentemente. ¿Sabes? Esto a muchos les provoca angustia. Es que Dios no me responde. Pero la realidad es que si no hay obstáculo entre Dios y tú, Dios te está respondiendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que tu atención está puesta en lo que tú quieres como respuesta y no en la respuesta de Dios para tu vida. Entonces ese es un problema con el cual tenemos que lidiar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la promesa tardía es tormento al corazón. En otras palabras, cuando la Escritura expresa esto, nos revela el corazón del ser humano.
Y lo que nos dice es que el corazón del hombre se autoflagela cuando no obtiene lo que quiere. Por eso la Escritura nos insta a tener los ojos bien puestos en Jesús, en Hebreos, a tener la mirada puesta en las cosas de arriba, Colosenses. Y así podríamos ir citando diferentes escrituras donde la palabra de Dios nos insta a participar del carácter y la naturaleza de Cristo, partiendo de una mente renovada. Pero el problema de muchos de nosotros es que aún en Cristo queremos que las cosas sean como nosotros creemos que son mejores para nosotros. Entonces, dése cuenta de esto. Muchos cristianos hoy día viven con la angustia que les provoca el aparentemente no recibir la respuesta de Dios a sus oraciones. El problema radica en lo que ellos están esperando como respuesta y no precisamente en conocer la respuesta de Dios. Y eso es algo que yo lo veo en muchos niveles de cristianos, desde laicos, el liderazgo, etcétera. El ser humano está buscando que Dios le favorezca de tal modo que la respuesta a sus oraciones sea lo que arde en el corazón del hombre y no necesariamente se cumpla lo que arde en el corazón de Dios. Y muchos de nosotros nos decepcionamos y decimos, es que Dios no me responde. Aparentemente no te está respondiendo, pero la realidad es que debido a que estás enfocado en lo que quieres, no tienes la capacidad de ver lo que Dios te está diciendo. Es por eso que digo que Dios siempre responde. Diga conmigo, Dios siempre responde. Nunca debemos, amados hermanos, de perder de vista que Dios es omnisciente y que en ese atributo divino Él lo conoce todo y sabe qué es lo mejor para nosotros, no solamente en nuestro presente, sino también en nuestro futuro. El punto más importante que nos compete a nosotros es el de conocer su corazón, para que podamos mantenernos confiados en Él y en su palabra dada a nuestra vida, aún en medio de la incertidumbre, la escasez, la prueba o el dolor. Y eso es algo bien interesante que lo llegas a comprender hasta que alcanzas otro nivel de madurez en Cristo Jesús. Porque mientras que somos niños, queremos todo en el momento y como lo queremos. Y si no es de esa manera, entonces ponemos en tela de juicio la fidelidad de Dios. Será fiel para otros, pero para mí no. Y no sabes que Dios, desde el momento en el cual elevaste tu oración, te dio una respuesta. Pero como estás aferrado a lo que quieres, no puedes ver lo que Él quiere. Acompáñame a ver lo que la Escritura dice en Job. Abra su Biblia en el libro de Job. ¿Ya lo tiene? Capítulo 19, Job 19. Y vamos a leer a partir del verso 19. En el contexto, ¿quién era Job? Ustedes que han leído en algún momento su historia saben que él era un hombre irreprensible ante los hombres y a los ojos de Dios. Era un hombre próspero.
Era un hombre que podríamos decir que destacaba entre 1,000,000. Sin embargo, muchas cosas en su vida cambiaron. De la noche a la mañana, lo perdió todo. La lealtad de la gente que le rodeaba fue puesta a prueba. Y sabe, la mayoría fracasó. Porque gente que le había dicho, siempre estaré contigo, cuando estuvo él en medio de la prueba, ninguno de esos estuvieron para ayudarle, o para apoyarle, o para animarle. Sus amigos, que eran los que se mantuvieron, y permítame la expresión entre comillas, fieles a dicha amistad, continuamente le preguntaban, ya dinos lo que hiciste. Porque no puede ser obra de la casualidad que te esté yendo tan mal. Vean lo que dice la Escritura en el verso 19. A todos mis amigos les resulto abominable. Mis seres queridos se han vuelto contra mí. ¿Se acuerda usted de su esposa, de Job? Job, después de perderlo todo, sigue fiel a Dios. Y su esposa se acerca y le dice, ¿aún mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Dice aún la Escritura, mis seres queridos se volvieron contra mí. Verso 20, la piel y la carne se me pegan a los huesos. A duras penas he salvado el pellejo. Verso 21, compadézcanse de mí, amigos míos, compadézcanse que la mano de Dios me ha golpeado. ¿Por qué me acosan como Dios? ¿No les basta con desollarme vivo? Ah, si fueran grabadas mis palabras, si quedaran escritas en un libro, si para siempre quedaran sobre la roca, grabadas con cincel en una placa de plomo. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Job, en medio de su aflicción física, recuerden que tenía lepra. Moral, acaba de perder todo lo que le distinguía de los demás. Él se encontraba en medio de una crisis mental, psicológicamente estaba quebrado el hombre. Tenía una crisis familiar, su mujer lo trataba mal y sus hijos habían muerto. Se encontraba en una crisis económica, siendo uno de los hombres más prósperos de Oriente, ahora se encuentra sentado en ceniza, sin tener nada, y socialmente está arruinado. Y podría usted sumarle más crisis que Job está experimentando. Sin embargo, algo que caracteriza la vida de Job es que él se mantiene firme, creyendo en que un día va a comprender el porqué de su situación. Y es que aún en su vasta ignorancia del carácter de Dios, en lo íntimo de su ser, su fe se mantiene intacta. Porque Job no conoce a Dios. Ha oído de Él. Pero eso que ha escuchado de Él llegó tan hondo en su ser que produjo una fe inquebrantable. Aún cuando no tenía toda la revelación de la naturaleza y el carácter de Dios, sabía que Dios es confiable. Y aun cuando lo perdió todo, aun cuando está atravesando por enfermedad, por tristezas, por traiciones, por pérdidas irreparables, él dice, yo sé
que mi Redentor vive y que un día le veré cara a cara. Tal vez en mis oraciones hoy yo no vea un cambio en mis circunstancias, pero ese cambio no visto en mi presente no afecta en nada mi fe puesta en lo eterno. Y note el contraste con la iglesia del siglo XXI. Hoy muchos cristianos, si no ven una respuesta a sus oraciones conforme a lo que quieren para su presente, dejan de confiar en Dios. Hay gente que profesa el cristianismo como religión, pero cuando Dios no les responde, van y consultan a los brujos. Son parte de ritos en los cuales está involucrada la hechicería e invocaciones demoníacas. ¿Dónde está tu fe? Job podía mantenerse firme aun cuando sus circunstancias no cambiaran después de orar. ¿Por qué? Porque tenía convicciones sólidas en lo íntimo de su ser. Para muchos creyentes, la decepción hacia Dios les llega con rapidez. De verdad, hay cristianos que se decepcionan casi instantáneamente de Dios, ya que en muchas ocasiones en el caminar con Dios, tú vas a descubrir que Él no responde como queremos ni cuando queremos. Solo en la medida que caminas con Dios vas descubriendo su carácter y su naturaleza. Va a haber ocasiones en las cuales Dios responda de forma casi inmediata, pero va a haber ocasiones en las cuales no sea así. Porque a cada respuesta Él también tiene consigo un propósito. Y el propósito de esas respuestas, visibles, tangibles o invisibles e intangibles, Él sigue teniendo un propósito. Y en ellos sigue mostrando su fidelidad. En ellos sigue mostrando su poder. En ellos sigue mostrando que Él está en control. Pero una cosa muy diferente es que nosotros no alcancemos a comprenderlo. Y eso nos limita en gran manera. Debemos de tener en claro que Dios siempre, amados hermanos, nos responderá, y aún en su silencio Él expresará su voluntad de tal manera que la respuesta a nuestra oración de parte de Dios siempre puede ser no, sí o espérate. Si no hay algo que estorbe, que se convierte en un obstáculo entre tu persona y Dios, entonces debes esperar la respuesta del Señor, la cual puede ser para tu oración no, sí o espérate. De acuerdo a su caminar con Cristo, cada uno de ustedes sabe si en algún momento Dios le ha respondido no a una oración. Alguno de ustedes puede decir, a mí Dios me dijo que no. Ok, ya tenemos a una persona, 2 personas, Dios les ha dicho no. Y lo sabes, Dios te dijo no. A algunos de ustedes Dios les ha respondido sí, a más, ¿verdad? Y algunos siguen esperando porque Dios te dijo, no te digo que no, pero no es este tu momento, espérate. ¿A alguien? No me vaya a decir, yo desde hace mucho tiempo le dije al Señor, me quiero casar. Y Él me dijo, espera.
serán las bodas del Cordero. Espero que usted haya tenido discernimiento para poder distinguir la voz de Dios, porque es precisamente a lo que voy. Si Dios está respondiendo sí, no o espérate, ¿por qué nos confundimos? Porque el problema ya no es de Dios. Una vez que Dios responde, el problema se vuelve nuestro cuando no queremos ver su respuesta o cuando no nos es fácil discernirla y comprender lo que Él quiere para nosotros. Entonces el problema ya no está en Él, sino en nosotros. Y el punto aquí, el valor radica en aprender a discernir su voluntad. ¿Por qué? Porque conocer lo que hay en el corazón de Dios, créame, no es algo que está en la superficie. ¿Alguien de ustedes ha conocido a una persona que al paso del tiempo dice, es que todavía no logro conocerla bien? Y solamente en la medida de que la relación se estrecha, es que puede ir descubriendo más aspectos de esa persona. Es decir, hay personas que no se muestran tal cual son en público. Son unas personas en público y a veces son completamente opuestos en lo privado. Dices, ¿por qué? Porque la expresión de su naturaleza, su carácter o sus intereses no están en la superficie. Y es lo que pasa con Dios. Muchas personas quieren conocer a Dios, pero solo logran saber de Él. Porque es lo que la religión te ofrece, saber de Dios. Pero para conocer a Dios, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón, entregarle tu vida y profundizar en una relación real y verdadera con Él cada día. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios y su carácter no están en la superficialidad de lo que Él puede revelar. Están en la profundidad de su corazón. Entonces, conocer lo que hay en el corazón de Dios no es tan fácil. Hay quienes fácilmente y sutilmente son engañados por sus propios corazones. Escuche bien lo que estoy diciendo, porque puede ser que usted está siendo presa de un engaño de su propio corazón y usted no se ha dado cuenta. Sí, su corazón puede volverse muy espiritual y muy escritural para darte lo que en el fondo quieres. ¿De verdad? Porque si alguien sabe lo que tú necesitas y por lo que te atreverías a hacer lo que fuera, es tu corazón. Así que si alguien te puede engañar a la perfección, es tu corazón. Y a veces sucede que cuando el corazón nos engaña, se vale de la escritura para autovenderse. Promesas de Dios que están en la Biblia, pero no son para ti. ¿Cómo? A ver, ¿cómo, pastor? ¿Por qué está diciendo que hay promesas en la escritura que no son para mí? Porque una promesa de la escritura se vuelve para ti cuando el Espíritu la habla a tu persona en un rema. Y no cuando te vales del logos para justificar lo que quieres. Porque el logos, la letra escrita, es inalterable. Pero el rema trae vida al espíritu y te hace saber cuando algo es para ti. Muchas personas, por no saber esto,
viven una vida cristiana llena de frustración, caos, tristeza e inestabilidad, porque consideraron que como estaba escrito, tenía que ser cumplida en su vida, cuando Dios no lo habló jamás para ellos de forma específica. ¿Quién les vendió esa promesa? Su propio corazón. Su propio corazón. Hoy hay gente moviéndonos en un nivel muy noble, muy loable. Hoy hay gente en el ministerio que está ejerciendo el ministerio porque se vendió a sí mismo una promesa, pero nunca fue un rema de Dios activando la palabra en su espíritu. Por eso después de años renuncian frustrados diciendo: eso nunca fue para mí. Recibieron el ministerio por imposición, recibieron el ministerio por administración, recibieron el ministerio de muchas maneras, pero no había en ello convicción. Y eso lo puedes transportar a cualquier área de tu vida. Hace un momento les hablaba de la ancianita que esperaba casarse. Es que Dios me dio a mí la promesa. Se escucha cómico, pero es más verdadero de lo que te puedes imaginar. Porque muchos de nosotros tenemos necesidades emocionales que no han sido suplidas y que debido a que nuestro corazón tiene esa necesidad, es capaz de imitar la voz de Dios para darte luz verde en algo que Dios no ha hablado. Por eso, conocer el corazón de Dios no se halla en la superficie. Tú puedes saber de Dios, sí, pero conocerlo es otra cosa. Así que necesitamos saber qué es lo que nos está hablando Dios, qué es lo que nos está respondiendo Dios. Y para poderlo discernir correctamente, debes de saber que siempre una respuesta de Dios va más allá de la razón y es mucho más que una emoción. Más allá de la razón y es mucho más que una emoción. Es entonces una convicción. ¿Dónde? En el área de mi mente. No, es que mira, si lo analizas bien, hablando de los que dicen descubrí a mi media naranja, ¿no? Mira, es que si lo analizas bien, su edad, mi edad, intereses, gustos, compartimos tantas cosas y Dios me dijo: no te dejaré ni te abandonaré. Ahí está la palabra. Ahí está la escritura, clarito. Y después, al paso del tiempo, vivimos frustrados, llorando, porque las cosas no fueron como Dios me dijo. Y lo más fácil es decepcionarme. Entonces me engañó. ¿Se imaginan ustedes a Dios diciendo que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, y Jesús se avienta y se cae, se golpea, y al Padre riéndose desde el cielo? ¡Ja, ja, ja! ¿Te lo creíste? No, o sea, ¿cómo cree? Jesús supo discernir la voluntad de Dios. Sí, está escrito. Hey, esa voz la conozco, está escrito. Sí, sí, Satanás, está escrito. Pero ¿sabes qué? No es un rema en mi espíritu, lo que significa que no aplica para esto que tú me estás proponiendo en este momento. Cualquiera de ustedes se hubiera aventado. Sí, pues está escrito, clarito pues. ¿Pero es un rema en tu espíritu? ¿O
la palabra está solo sacudiendo tu emoción. Porque hay niveles. Y lo más superficial es la piel, el cuerpo. Después viene el alma, las emociones. Pero en lo más íntimo del hombre está el espíritu. Y si un rema no toca tu espíritu, duda que provenga de Dios. Porque si habla tu razón, era lógica la propuesta de Satanás para Jesús. Tírate pues. ¿Está escrito sí o no? ¿Quién lo dijo? Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le piensas? Tírate. A la razón Jesús dijo no. Si tú me hablas a la razón, no puedes ser Dios. Si me hablas a la emoción, ver a Dios, enviar sus ángeles y que me levanten para que mi pie no tropiece en piedra alguna, se oye bien, pero como que al área de las emociones no me checa. Los remas del espíritu llegan a mi espíritu, porque Dios es espíritu. Y como lo que Satanás le razonó y lo expresó de manera emotiva no llegó al espíritu de Jesús, Jesús le dijo, también escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Discernir, descubrir la voluntad de Dios para mi vida, sin que mis emociones interfieran, sin que mi razón tome la decisión. No estoy diciendo que una vez tomada la decisión me voy a aventar sin razonar. No estoy diciendo eso. Lo que necesitas antes de dar el primer paso es siempre convicción en tu espíritu. Y de ahí entonces todo lo demás. ¿Me explico? Necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios para que entonces tengamos una revelación más amplia de lo que solo en la esfera del corazón de Dios nos es revelado, y que puede esto ir más allá de lo que con los sentidos podemos percibir. Porque muchos de nosotros tomamos decisiones basados en experiencias superficiales, los sentidos, las emociones. Pero me encanta cuando la Escritura dice que el que es de Dios es guiado por Dios. ¿Cómo nos guía Dios? ¿De una manera superficial a través de nuestros sentidos? ¿A través de nuestras emociones? ¿O a través de convicciones en el espíritu? Ahora, ¿sabes? Cuando hablamos de discernir, tocamos un aspecto muy crucial de la naturaleza de Dios, en el cual yo podría decir que es determinante en vivir dentro o fuera de su voluntad. Porque cuando tú dices, sí, esa palabra era un rema de Dios a mi espíritu, y no lo era, le estás haciendo pasar por mentiroso. Así que es delicado y requiere de más madurez y más seriedad de la que te puedas imaginar. Porque fácil sería simplemente decir, bueno, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, así que no necesito de ningún rema, yo lo creo y así será en mi vida. Está bien, puedes salir de la reunión bien contento, feliz, creyendo estos pasajes sacados de contexto, fuera del sentir que hay en el corazón de Dios. Pero al paso de los años, cuando te des cuenta que las cosas no son como lo imaginabas, porque Dios no lo habló para ti de manera personal,
íntima y espiritual, entonces no digas, Dios me engañó. Porque quien se engañó a sí mismo fuiste tú. ¿Comprende eso? Descubrir el corazón de Dios no es algo que podamos descubrir en la superficie. Tenemos que profundizar. Ahora, escuche esto, porque pensaba en esta realidad. El que una persona logre lo que ambiciona o desea, sabiendo en lo íntimo de su corazón que no fue algo aprobado por Dios, no nos indica necesariamente que Dios se lo concedió. David comete adulterio con Betsabé y ella queda embarazada. Yo no me imagino a David diciendo, ¡ay, qué felicidad! Dios no lo concedió. Fue un efecto natural, de una decisión natural, pero espiritualmente dicha decisión era reprobada a los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que una persona logre lo que ambiciona o desea, sabiendo en lo íntimo de su corazón que no fue algo aprobado por Dios, no nos indica necesariamente que Dios se lo concedió, pero sí demuestra su obstinación humana para alcanzar lo que naturalmente desea. La Torre de Babel es un ejemplo. Los seres humanos se ponen de acuerdo para construir una torre que, de acuerdo a su razonamiento, los pueda acercar a Dios. Y tal es la determinación de ellos que la deidad platica entre sí y dice, vamos a descender y confundamos sus lenguas. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque ellos estaban determinados a hacer algo. Y es una capacidad que Dios nos dio. No significa en esto que necesariamente lo que logres estará bajo la maldición de Dios. No. Pero lo que quiero destacar es que en muchos casos lo que estamos logrando, lo estamos logrando no por caminar en sintonía y acuerdo con Dios, sino lo estamos logrando porque nos empeñamos en tenerlo. Y no significa que sea pecaminoso o que sea malo. Pero si lo que deseabas estaba fuera de la voluntad de Dios, puede ser que Dios en su momento te bendiga a través de eso. Pero no experimentarás la plenitud que Él tenía para ti si hubieras hecho lo que en su corazón estaba para ti. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? El punto aquí es si como iglesia, como cristianos, vamos a correr tras lo que deseamos o vamos a correr tras lo que Dios desea para nosotros. ¿Qué es tu prioridad? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios desea para ti? No me respondas, medita en ello. ¿Qué es tu prioridad? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios quiere para ti? Hay por ahí un dicho, ¿no? Que dice que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Y ahí no lo decía nuestra mamá, ¿verdad? Mira, que no lo hagas así. No, pero yo sé. Mira, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Puedes lograr lo que te propongas, porque Dios te dio la capacidad para alcanzar lo que anhelas. Pero si esto que anhelas está fuera de la voluntad de Dios, puede ser que por algún momento te llene de alegría y satisfacción, pero jamás
disfrutarás de la plenitud que el hacer lo que Dios te decía que hicieras te podría haber dado. De verdad. Porque la Escritura termina en el libro de Eclesiastés diciendo: el todo para el hombre es temer a Dios y honrarle. Y eso involucra tantas cosas que deberíamos considerarlo al momento de intentar escuchar la voz de Dios. Ahora, repito, a veces no es que Dios no te esté respondiendo, es que realmente no lo quieres ver. Y el punto aquí es, ¿cuál va a ser la actitud que predomine en tu corazón al momento de buscar conocer la voluntad de Dios? Mire, en Daniel 10:12, y lo hemos estado evaluando y revisando, dice la Escritura: entonces Gabriel me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A Daniel, más allá que interesarle que cambiara Dios las circunstancias de Israel, le interesaba que Dios le revelara su corazón. Esa actitud de disponer su corazón, ¿a qué cosa? A entender y humillarse en la presencia de Dios, le permitió a Daniel profundizar para conocer la voluntad del Señor. Sí, Dios estaba respondiendo, pero no como Daniel esperaba y no cuando Daniel quisiera. Pero fue la actitud de su corazón lo que lo colocó en un punto de ventaja y no de desventaja al momento de buscar conocer la voluntad del Señor. Escuche esto. La actitud de nuestro corazón respecto de la voluntad de Dios para nuestra vida determina en un grado alto la capacidad que tendremos para entender, asimilar y buscar hacer como Dios quiere que hagamos. Y eso solo se obtiene en un nivel más alto de madurez espiritual. Lo vemos en lo natural. ¿Cuántos de ustedes, llegada la madurez, algunos habiendo experimentado la paternidad, comprenden muchas cosas que cuando niños no entendían? Y como que de repente las cosas nos cambian. Las circunstancias, las vivencias. Y son cosas que tal vez podamos platicarlas entre aquellos que hemos tenido la gracia de experimentar la paternidad, pero que a los millennials no les interesa conocer. Dicen, a mí dame Wi-Fi y soy feliz. Pero mira que es bien padre cuando puedes cargar a tu niño. Ay, sí, yo lo veo chillar y digo, ay, muere. Lo mismo pasa con Dios. Cuando vives en un nivel de inmadurez, te gusta lo superficial de Él. Pero llega un momento en el cual eso ya no te llena. Dices, es que yo quiero conocerte más. Yo necesito comprender mejor por qué piensas como piensas. O sea, ¿qué rollo, Dios, con tu mente? Y es ahí donde dices, yo necesito conocerle más. No conocer más acerca de Él, conocerlo más a Él.
porque Él se revela solo en las profundidades de su corazón. Entonces la actitud de mi corazón va a determinar muchas cosas. Dentro de estas, ¿qué capacidad yo tengo para entenderlo? ¿Qué capacidad tengo para asimilar su voluntad y para buscar entonces hacer lo que Él quiere que yo haga? Y si yo no tengo una buena actitud hacia eso, mira, cuando nos decepcionamos de Dios, nos enojamos con Dios, renegamos de Dios, solo nos damos golpes contra la pared. Solo nos lastimamos a nosotros mismos. Pero cuando hay contentamiento, cuando buscamos el hacer su voluntad, hay crecimiento, hay avance. Tal vez después de esperar mucho tiempo por una promesa que consideraste que era para ti, tu corazón fue poco a poco almacenando resentimiento, enojo, frustración. Tal vez ya no partimos del caso ideal. No hay nada que estorbe entre Dios y nosotros. Tal vez sí lo hay. Y tal vez hoy te das cuenta que puede haber estorbo a tus oraciones. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué debo de hacer para que Dios me vuelva a escuchar? ¿Qué es lo que debo yo de hacer? Si estoy percibiendo que no estoy profundizando en mi relación con Dios, o no estoy comprendiendo su respuesta para mí, no hay nada que te abra mejor y de manera más precisa y efectiva los cielos que el quebrantamiento. Si necesitas una respuesta tangible de Dios, no hay otro camino. Te tienes que humillar ante Él y decirle: Dios, habla a mi espíritu, porque mis emociones no son elementos en los cuales yo pueda confiar. Mi razón no es suficiente como para depositar en ello mi destino. Habla a mi espíritu. En 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14, la Nueva Versión Internacional dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Fíjese, tantas promesas que hay detrás de un cambio de actitud. Si mi pueblo, ese que se identifica conmigo, es a lo que se refiere el que lleva mi nombre, el que se identifica conmigo, el que tiene una identidad hacia mi persona, el que tiene claro quién soy para Él y quién es Él para mí. Si ese pueblo cambia su actitud, se humilla en mi presencia y comienza a buscarme de veras, priorizando el hacer mi voluntad, yo lo escucharé desde el cielo. Quitaré lo que pueda estorbar entre Él y yo. Permítame la expresión. Y le daré remas que le den esperanza
y un futuro cierto en medio de su incertidumbre. A eso apunta restaurar tu tierra. No a un cambio de circunstancias, a un entendimiento y contentamiento al tener la revelación de lo que hay en su corazón para ti. Dios no está buscando que seamos un pueblo de gente resignada, porque la resignación te mata. No quiere que te resignes. Quiere que profundices para entender sus porqués. Y entonces tendrás paz en el corazón. Póngase de pie. Concluyo con esto. No debemos olvidar que orar es un medio eficaz para conocer el corazón de Dios. Aunque lamentablemente para algunos cristianos orar es simplemente una forma de buscar obtener lo que desean. No oramos para que las circunstancias cambien. Oramos para conocer a Dios mejor. Y conociendo a Dios mejor, entonces, lo que Él desea para mí tiene sentido. Cuando yo no lo entiendo, son disparates lo que Él me dice. ¿Cómo te atreves a decirme que no en esto que anhelo? Es que eres egoísta porque tú tienes el poder para hacerlo y no lo haces. Pero cuando profundizas en conocer su corazón, entonces comprendes sus porqués y tienes paz. Dios es fiel. Dios es fiel. De eso no te debe caber duda. Dios es fiel. Pero tú estás siendo fiel a Él o a tu corazón. ¿A qué le eres fiel? Oremos. Padre,